Buenas a todos, gente. Bienvenidos a su canal Victrónica. En esta ocasión estamos en el tema de tipos de corriente eléctrica, un tema muy importante porque debemos de entender qué es la corriente eléctrica, cómo se clasifica y las diferencias entre una y otra. Entonces vamos a empezar. Primero debemos de entender cómo inicia la corriente eléctrica. Para esto debemos de ver lo que es la estructura atómica. Nos damos cuenta que está llena de electrones. En este caso, la estructura atómica del cobre tiene 29 electrones porque contienen 29 protones en su núcleo. Entonces, estos electrones son los que generan la corriente eléctrica, pero ¿cómo se genera? Tenemos que mover esos electrones. ¿De qué manera? Bueno, la forma de mover esos electrones de posición es aprovechando la ley de las cargas eléctricas que se ve en electromagnetismo, la cual nos explica que para mover una partícula de carga negativa tenemos que proporcionarle la influencia de una carga positiva. A esto se le llama atracción de cargas. Nosotros al hacer eso dentro de un cable conductor de cobre, lo veremos de la siguiente forma. Entonces vamos a ver que se logra el movimiento de los electrones al conectar a los extremos de ese cable de cobre a algún dispositivo que tenga dos terminales, uno con exceso de carga negativa y otro con carga positiva, que es lo que nosotros normalmente conocemos como fuente o eliminador de corriente o baterías, de manera que este último nos permita atraer los electrones y que comience el movimiento. Aquí podemos ver que el cable de cobre hay unos electrones que son los que tienen el símbolo negativo, que van de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que el símbolo positivo están atrayendo esas cargas, que es lo que permite un flujo de electrones circulando. Entonces, ya entendiendo esta parte, ya podemos definir un concepto para la corriente eléctrica. Y el concepto es el siguiente. La corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor eléctrico cuyos extremos están sometidos a distinto potencial eléctrico. Esto de potencial eléctrico y la diferencia se va a explicar más tarde, que es lo que normalmente conocemos como voltaje, las fuentes de voltaje que normalmente utilizamos, que en realidad es una diferencia de potencial. Eso lo voy a explicar más a fondo adelante para que lo entiendan bien, aunque si quieren profundizar del todo sobre los campos eléctricos y demás, se estudia en el electromagnetismo. Este flujo de electrones permite transportar la energía eléctrica a la vez que genera un campo eléctrico y un campo magnético. Es muy importante entender esto del campo eléctrico y campo magnético. Mm, la idea viene de que al generar un campo eléctrico y campo magnético se puede aprovechar para motores, para dínamos, para alternadores. El punto es que aprovechando las propiedades del electromagnetismo se pueden hacer también generadores de corriente. Y esto de hecho es un tema muy importante que también se va a ver al estudiar la corriente alterna. Entonces, continuando, vamos a ver que hay dos tipos de corriente eléctrica muy comunes, que es la corriente directa, que normalmente se le conoce como DC o CC de corriente continua, que como vemos es constante a través del tiempo, y una corriente alterna, que se la abrevia como AC, que vamos a ver que va a variar a lo largo del tiempo. Bien, primero vamos a describir qué es la corriente continua. La corriente continua es una corriente cuya dirección y magnitud no cambian en el tiempo, es decir, en corriente continua las cargas eléctricas siempre circulan en el mismo sentido, que es como la imagen que les había mostrado. Van en una sola dirección y se mantiene constante. Las cargas siempre van a ir en una dirección, entonces por eso se le dice que es directa o continua. Es muy común encontrar este tipo de corriente de la siguiente manera, en los siguientes tipos de fuentes, que son los eliminadores de corriente, también en los cargadores de celular, los USB. Eso más adelante se ve que es en un rectificador de corriente alterna, por medio de diodos, capacitores y otros dispositivos que veremos en análisis de circuito y próximamente en electrónica. Después tenemos la batería, que la podemos ver en diferentes presentaciones, como la pila cuadrada de 9 volts, las pilas de 1.5 volts, de 3 volts o la pila de carros de 12 volts. Estas son fuentes muy comunes donde podemos encontrar la corriente continua y nos daremos cuenta que tiene usos muy útiles cuando estudiemos análisis de circuitos. Y de hecho es muy importante siempre tener corriente continua en los dispositivos porque esta nos va a ayudar a activarlos, como en los amplificadores, como en los circuitos integrados, para entender la potencia de la corriente alterna. Es muy importante primero entender bien la corriente continua, a pesar de que es muy simple entenderla porque siempre es un valor constante que no cambia a lo largo del tiempo. La siguiente corriente es la corriente alterna.
que es una corriente eléctrica en la que el sentido de circulación del flujo de carga eléctrica varía en el tiempo. Cualquier corriente que no sea constante entraría dentro de esta clasificación. Y como podemos ver en el conductor, en cierto tiempo va a ir de izquierda a derecha, va a pasar lo que se conoce por un cruce por cero y ahora su dirección va a cambiar de derecha a izquierda. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, lo vemos aquí en el GIF, en la animación, que constantemente cambia, sube a un punto máximo que se le conoce como voltaje pico, lo cruza por la línea horizontal, que en ese punto se le conoce cruce por cero, y cambia su semiciclo negativo. Entonces constantemente va a estar cambiando lo que en el conductor vemos como de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esa es la corriente alterna. Ahora, esta corriente se puede encontrar de diferentes formas en los circuitos. Estas cuatro son las formas más comunes que se utilizan en la industria, que son las ondas seno, la onda cuadrada, la onda triangular y la onda dientes de sierra. Pero hay muchas más que se pueden encontrar. Cada una tiene su ecuación, una más compleja que la otra. Pero la más importante que se usa es la onda seno, y es la más común de encontrar, que de hecho esa se va a estudiar en el siguiente tema. El siguiente tema es el siguiente, corriente alterna y sus características. Aquí vamos a ver todas las características de la onda seno, el por qué es tan común, cómo se genera y su ecuación. Espero verlos pronto y cuídense. Nos vemos.